Bueno, a partir de ese momento entonces ya estamos grabando este espacio. Hoy es 10 de junio, 3 de la tarde. Estamos en el encuentro sincrónico de la asignatura de Psicología del Aprendizaje. Hoy estamos a cargo de esta presentación la profesora Laura Gasca y como moderadora la profe Alba Luz Quintero. Entonces, profe, si quieres darles un saludito a los estudiantes, entonces te cedo el momento para que los saludes. Entonces, un saludo para todos ustedes y estamos felices de que nos hayan acompañado y que van a disfrutar de ese conocimiento y los van a poner a pensar qué ha tenido que ver en el aprendizaje en estas partes o con estos elementos relacionados con todo lo que nosotros hemos estado viviendo, tanto maestros como estudiantes. Hemos hecho esta integración que es fundamental para la vida de los docentes, para los que están estudiando y que pronto van a ser también docentes. Entonces, Laurita nos va a presentar un tema sobre los procesos cognitivos que tienen su labor en nuestra historia de vida. Entonces le damos la palabra a la profesora Laurita y después tenemos un conversatorio. Vamos a estar entre todos hablando y respondiendo algunas preguntas que traemos y las que ustedes presenten. Bienvenida, profe Laura. Gracias, profe Albita. Entonces, chicos, la idea es que en una primera parte vamos a colocar algunos elementos de supuestos teóricos desde el cognitivismo y a partir de allí vamos a ubicar una serie de preguntas que van a orientar un conversatorio en el cual pues esperamos que ustedes puedan participar. Entonces, les voy a presentar pantalla para que por favor me confirmen si la estamos viendo. Cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo, entonces vamos a ir ubicando ahí en el chat. Y la profe Alba, o en este caso te pediría el favor a la profe Lady, que también nos está acompañando, estaríamos pendientes allí el chat, ya que cuando estoy presentando, pues no puedo estar revisando la llamada. ¿Listo? Entonces me confirman por favor si estamos viendo pantalla. Muy bien. Bueno, entonces esta reunión la hemos denominado Aprendizaje, Cognición y Pandemia. Les decía que en este caso pues les voy a orientar. Sin embargo, pues estamos a disposición obviamente todas las profes a resolver inquietudes y obviamente a escuchar todos los aportes y comentarios que cada uno de ustedes puedan tener. Recordemos chicos que antes de todo este estudio, desde la psicología cognitiva, veníamos abordando una escuela que antecedía a esa y es la escuela conductista, ¿sí? Y a partir de los años 60, entonces inicia, digamos que una rebelión, por decirlo de alguna manera, en el cual empieza todo un proceso investigativo alrededor de aspectos que no se habían tenido en cuenta hasta el momento relacionados con los procesos mentales que hasta ese momento pues no se había tomado en consideración. Recordemos que el conductismo nos hablaba de ese proceso de aprendizaje, pero a partir de unos estímulos, ¿cierto? Que nos muestra el ambiente, ¿cierto? O el lugar donde convivimos o donde estamos. Y a partir de esas condiciones ambientales o esos estímulos, pues digamos que el ser humano o en este caso el individuo respondía a partir de unas conductas observables. El conductismo nos hablaba que el individuo era una tabla roja, es decir, una tabla en blanco que empezaba a escribir todas, digamos que todos sus aprendizajes a partir de conductas que se iban gestando en la medida en que iba interactuando con ese ambiente.
Sin embargo, el conductismo desligó ese proceso de aprendizaje de todo lo que fuera mental, ¿sí? Entonces recordemos que cuando veíamos el conductismo, solamente consideraba como veraz o como válido lo que fuera observable. Por tanto, esos procesos mentales, al no ser observables, pues no los reconocían como importantes. ¿Bien? A partir de allí, entonces, un grupo de psicólogos que de repente no estaban muy de acuerdo con entender el aprendizaje desde la conducta únicamente, empezó a gestar una serie de estudios en donde querían realmente saber la forma como se perciben, cómo se interpretan, cómo se recuerdan y cómo se piensan esos acontecimientos ambientales. De allí es cuando, digamos que surgen unos primeros inicios, ¿cierto? Unos primeros pinitos, por decirlo de alguna forma, de ese estudio del cognitivismo. Estos autores empezaron a encontrar varias, digamos, inconformidades respecto a esta perspectiva del conductismo, porque decían que el aprendizaje no solamente se manifestaba a través de conductas, y manifestaban igualmente que el aprendizaje podía producirse en ausencia de reforzamiento. Recuerden que cuando hablamos de la escuela conductista siempre nos hablaban de que debía existir un reforzador para que existiera un aprendizaje. Sin embargo, en el cognitivismo pues ya nos van a hablar de que no necesariamente tiene que ocurrir así, ¿cierto? Y que efectivamente podemos aprender sin necesidad de que haya un reforzamiento externo. ¿Bien? Ahora, también nos definían que el aprendizaje también puede ocurrir sin necesidad de que se produzca un cambio de conducta. Entonces, en el encuentro de esta mañana yo les ponía a mis estudiantes el caso del estudiante o del niño que está aprendiendo a sumar o restar, ¿cierto? Según el conductismo, solamente hasta que el niño realmente sume y reste sin equivocarse, podemos decir que el niño aprendió a sumar y restar, ¿sí? A manera de ejemplo. Pero entonces significa que si el niño se equivoca en un par de sumas y restas, ¿cierto? Entonces el niño no va a aprender. Esos interrogantes nos hace pensar que efectivamente el aprendizaje puede estar ocurriendo, ¿cierto? A nivel interno, pero no necesariamente manifestándose en esa conducta. A partir de allí, entonces, a manera de ejercicio, hoy en este espacio vamos a abordar únicamente la teoría evolutiva de Jean Piaget. Piaget fue uno de los autores más representativos y que digamos que dio un gran giro a toda esta mirada conductista y nos vamos a dar cuenta que los aportes que hizo este autor hoy por hoy todavía se conservan y se mantienen precisamente por la importancia que tuvo. Ahora, ¿qué tanto sabemos de Jean Piaget? En algún momento lo hemos escuchado, de pronto ustedes que han visto otras asignaturas, hemos abordado de pronto este autor. ¿Qué conocemos de Piaget? Yo quisiera como escucharlo, a ver qué tanto sabemos. ¿Alguien de los que están conectados me pueden decir? ¿O nunca lo hemos? Piaget, Piaget creo que fue el exponente máximo de la teoría o de la pedagogía constructivista. Constructivista. Bueno, Conductista. qué opina el público? ¿Será que sí? ¿Tuvo pinitos en el constructivismo? Te recordamos. Perdón, de conductista. Bueno, ¿qué más recordamos? ¿Sí hemos escuchado a ese autor o es la primera vez que lo escuchamos? ¿No? ¿Primera vez? Recuerden que podemos participar también. Eh, Dime. también he escrito sobre el desarrollo cognitivo. Pues, hoy estuve leyendo un poco sobre en ese aspecto, en ese punto. Sobre el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo Eh, entendemos entonces? Dime. Creo que él fue el que hizo las etapas de los niños, ¿no? Él las clasificó y dijo cómo era la evolución del niño. Exactamente, ¿cierto? Él empezó con una metodología que llamaban, se me escapa el nombre en ese momento,
como ya les digo, el método clínico, ¿cierto? A partir de este método, él empieza una serie de observaciones de los niños, incluso la historia nos habla de que él mismo empezó a observar sus propios hijos, ¿cierto? Y en esas observaciones empezó a reconocer esos procesos internos, ¿cierto? Que en este momento los llamábamos procesos mentales, y cómo esos procesos permiten el reconocer el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, así como lo dice la compañera, él empieza a definir de alguna manera unas etapas que hoy por hoy todavía se mantiene, ¿cierto? Esa teoría. Y a partir de esas etapas, entonces empezó a definir que cada uno de del individuo tiene el desarrollo, la posibilidad de desarrollar ciertas capacidades de acuerdo a las edades en las cuales se encuentra. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, Jean Piaget, chicos, fue un biólogo suizo. Él comenzó sus estudios en la década de los 20 en ese programa de investigación que quería reconocer esas teorías contemporáneas que hoy por hoy conocemos como desarrollo, ¿cierto? Cognitivo. A partir de allí y de esos estudios, él lo que quería saber era entender la manera en la cual piensa el niño, ¿cierto? La manera en la cual aprende respecto al mundo que lo rodea. Sin embargo, nos dimos cuenta que el cognitivismo empieza su auge en los años 60. ¿Y por qué desde los 20 a los 60, 30 años de diferencia en la cual no se conocía el cognitivismo? Entonces, algunas de las teorías nos hablan de que efectivamente, como este autor, digamos que escribía en el idioma francés, ¿cierto? En ese momento que estaba el auge del conductismo, el conductismo fue, digamos, fortalecido por los psicólogos anglosajones y por tanto, digamos que desconocían, ¿cierto?, la teoría de Piaget inicialmente por el tema de la traducción. Más adelante nos van a decir que no solamente fue esta la razón por la cual no se conocía en ese momento el estudio de la cognición, sino por el método que utilizaba Piaget. Porque resulta que los conductistas solamente aprobaban todo lo que era el método científico y lo observable. En este caso, obviamente, como estamos hablando de procesos mentales, pues eran aspectos que, según los conductistas, no se podían observar y por tanto no se podían medir. Entonces, digamos que de ahí que haya una diferencia más o menos de 40 años entre el inicio de los estudios de Piaget y el momento en el que se conoció realmente su teoría. Actualmente, como lo dijeron las compañeras, esa teoría es una de las más populares y son las que definen efectivamente cómo es el desarrollo intelectual de los niños. Entonces, en este marco conceptual que vamos a ubicar a manera de ejercicio, vamos a ubicar 5 supuestos básicos desde la teoría de Piaget para que a partir de estos 5 supuestos podamos construir el conversatorio o la discusión. ¿Listo? Entonces yo quisiera que alguno de los compañeros me ayudara leyendo el primer supuesto básico, ¿cierto?, de la teoría de Piaget. ¿Quién quisiera ayudarme? No sé si Laura o Ana María, las que estén por allí o el que quiera ayudar. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Te recomiendo de pronto, profe, a veces el volumen baja mucho. El volumen está muy bajo, a veces no se entiende. Listo, entonces voy a intentar hablar un poco más fuerte. Eso, así se escucha mejor. Vale, gracias. Bueno, alguien que me quiera ayudar con la lectura de este primer supuesto básico de Piaget. ¿Quién me quiere ayudar? Yo lo voy a Pero no alcanzo a leer. Ya te lo... Listo. Esto dice, primero, las personas somos somos procesadores activos de la información.
Los seres humanos, como agentes implicados en la interpretación y el aprendizaje de todo lo que les rodea, en vez de limitarse a responder a los estímulos, los manipulan y observan el efecto de sus acciones. En el ejemplo, Lauren está actuando sobre su entorno, actúa como un solucionador activo de un problema. Listo, Leo el hasta, siguiente cuadro. espera, hasta ahí. Entonces, el primer supuesto nos habla de que las personas somos procesadores activos de la información. ¿Y por qué habla de procesadores activos? Recordemos que en el conductismo, de alguna manera nos dieron un papel pasivo en cuanto a que las condiciones ambientales que corresponden a los estímulos de nuestro alrededor gestaban algunas respuestas, pero sin siquiera en algunas oportunidades poder tener como el poder de generar esas mismas respuestas. Y ayer nos dice, claro, el ambiente son estímulos, ¿cierto? Y hay estímulos que definitivamente nos van a generar una serie de aprendizajes, pero nosotros los individuos somos activos en ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, nosotros somos los que tomamos esos estímulos, los que manipulamos esos estímulos y a partir de esos estímulos o esa interacción con el entorno es que genero un conocimiento o genero una información. ¿Cierto? Entonces vamos a ver a través del ejemplo, y ya Laura nos ayuda a leerlo, cómo a partir de allí es que entendemos que nosotros somos agentes activos en ese proceso de aprendizaje y cómo se gesta precisamente esa información. Entonces, Laura, ayúdame con el ejemplo, por favor. Vale. Lauren está sentado a la mesa y yo pongo un trozo de pan delante de él, pero fuera de su alcance. A su derecha situó un palo de unos 20 centímetros de largo. Al principio, Lauren intenta agarrar el pan sin prestar atención al instrumento, pero se rinde enseguida. Entonces yo pongo el palo entre él y el pan. Lauren vuelve a mirar el pan, pero sin moverse. Mira fugazmente el palo y, entonces, súbitamente lo agarra y lo dirige hacia el pan, pero lo tiene agarrado por el medio y no por el extremo, por lo que resulta demasiado corto para conseguir su objetivo. Deja entonces el palo y vuelve a intentar alcanzar el pan con sus manos. A Hasta ahí. continuación, ok. Espera. Vamos a irlo entendiendo, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de algunos digamos, de los experimentos o las observaciones que realizó Piaget. Entonces, Lauren era un niño de 18 meses, más o menos un año y medio, ¿cierto? Se le ubica, digamos que una situación, problema, que en este caso es, pues acá hablan de un trozo de pan, pero podemos pensarlo como un juguete, así como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Un juguete que no está al alcance del niño. Pero también se le da un instrumento, que en este caso es un palo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder observar qué hace el niño para solucionar esa situación de no alcanzar ese objeto. ¿Listo? Entonces, en el primer intento, el bebé lo que hace es tomar el palo, bueno, inicialmente con la mano, intentar alcanzarlo, como se da cuenta que no lo alcanzo, toma el palo, pero no lo toma del extremo, sino de la mitad, y efectivamente no alcanza lo que quiere, el objeto que quiere lograr alcanzar. ¿Listo? Entonces, seguimos, Laurita. A continuación, sin perder mucho tiempo, vuelve a asir el palo, pero esta vez de un extremo y alcanza con él el pan. Una hora después, colocó un juguete delante de Lauren, fuera de su alcance, y un nuevo palo cercano a él. Esta vez ni siquiera intenta coger el juguete con sus manos. Inmediatamente agarra el palo y lo utiliza para alcanzar el juguete. Listo, Laura, gracias. Entonces, al final, ¿qué pasa? Lauren descubre, el bebé, ¿cierto? Cómo a través del palo, que es el instrumento que en ese caso le estamos presentando, puede alcanzar el objeto que no había alcanzado y por tanto solucionar ese problema. Por eso decimos que uno de los procesos que definitivamente tiene el individuo es el de solucionar problemas. Todas las situaciones de nuestro entorno son situaciones problemáticas, ¿cierto? Que de alguna manera me representan muchas veces un reto para poder resolver. Allí es cuando Piaget dice el mismo medio,
¿cierto? Nos va a servir como instrumento para dar solución a esa situación problemática. Y fíjense que al final, y le voy a preguntar a Laura, que fue la que leyó, ¿tú por qué crees que ya después de haber logrado alcanzar el pan, ¿cierto? Ya él ni siquiera, el bebé, intenta alcanzar de nuevo ese objeto con la mano. ¿Tú qué crees? Porque ya tiene otra herramienta que lo ayuda, ¿no? O sea, ya no es directamente con la mano, sino Ya lo utilizando el objeto. ¿Pero por qué utiliza el objeto? Porque ya Porque tiene está a un su alcance, conocimiento, ¿no? Porque está a su alcance. Porque el objeto está a su alcance. ¿Quién me quiere decir? porque le facilita, profe, la obtención del juguete. Porque le facilitó alcanzar ese juguete, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿alguno ha pasado de pronto una situación que se le ha ido algún objeto debajo de la cama? ¿Les ha pasado o no? Claro, ¿Cierto? Sí. ¿Y qué es lo primero que uno hace para alcanzar ese objeto que está debajo de la cama? Usar conseguirlo. la escoba. Utilizar la escoba. Tirar la mano. Bueno, si alcanzamos con la mano, pero si no tenemos manos largas y preciso se fue el objeto al fondo de la cama, sencillamente utilizamos la escoba, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿y quién nos enseñó eso? ¿De dónde lo aprendimos? Nadie, El nadie, instinto de porque cada pues, uno. porque eso va de acorde al desarrollo de nosotros, ¿no? Porque antes no hacíamos esto cuando estábamos pequeños, ¿no? Porque pues no sabíamos qué elemento utilizar, sino que ya con el desarrollo y el arrastre que tuvimos, pues ya sabemos que tenemos que cogerlo con una escoba y que no es necesario pues agarrarlo. En algún momento de nuestra historia tuvimos que haber pasado por una situación de estas, como la del niño, ¿cierto? En el cual nos dimos cuenta que algo, ¿cierto? Un objeto de nuestro entorno me funcionaba para alcanzar otro que estuviera lejos de mí. Entonces, allí es cuando Piaget nos habla de este primer supuesto y es que somos procesadores activos de esa información, es decir, nosotros mismos somos los encargados de utilizar nuestro entorno para poder solucionar una situación problema. Vamos entonces con el segundo supuesto. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere ayudar con este segundo? Chicos. El segundo, yo. Sí, dale. El conocimiento puede describirse en términos de estructuras que van caminando a lo largo del desarrollo. El concepto de esquema corresponde a la estructura básica mediante la que se representa el conocimiento del individuo. Es una unidad mental que representa una categoría de acciones o pensamientos similares. Organización, conocimiento. A medida que los niños se desarrollan, aparecen esquemas nuevos, mientras que los esquemas existentes se ponen en práctica repetidamente o a veces se modifican y en ocasiones se coordinan entre sí para formar estructuras cognitivas. Muy bien. Entonces, este segundo supuesto nos va a hablar acerca de un concepto que introdujo Piaget denominado esquema. Y este concepto esquema lo va a definir como una estructura básica de conocimiento, ¿cierto? Yo no sé si ustedes de pronto han visto esta película, se llama Intensamente y es una película animada en el cual nos muestra medianamente cómo funciona el tema del procesamiento de la información. En el anterior supuesto decíamos que procesamos normalmente esa información y esa información se convierte en conocimiento. En este caso, esto es un panel gigante donde guardamos cada una de estas esferas, que en la película cada una de ellas era un recuerdo, ¿cierto? De pues, la persona que ha vivido cada una de estas situaciones. Es más o menos lo que nos dice Piaget. Entonces, cada una de estas unidades, que él lo denominó esquemas, corresponde a esa interacción que yo he tenido con mi entorno, ¿cierto? Y esa construcción que he tenido de mi conocimiento. Entonces, volvamos al tema del ejemplo del bebé. El bebé en la primera oportunidad intentó alcanzar el objeto con la mano y no lo pudo hacer. Después tomó el palo, pero no lo tomó del extremo y por tanto tampoco lo alcanzó. En una siguiente oportunidad, ya con el palo, se dio cuenta que efectivamente podía alcanzar. Allí se construyó un esquema.
¿Un esquema de qué? De poder alcanzar objetos que están más lejos, ¿cierto? A través de un instrumento. Es como, por ejemplo, cuando ponemos una caja de galletas fuera del alcance de los niños y el niño desea comer una galleta, ¿cierto? Y para poder alcanzarlo, inicialmente se pone de puntitas, pero no lo alcanza, entonces coge un butaco, una silla o algo para poder subirse y efectivamente alcanzar. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Esos esquemas se van construyendo, ¿cierto? Y a partir de nuevas experiencias, yo lo único que hago es retomar ese esquema que ya fue construido y responder a esa situación. En el caso del bebé, de Lauren, el ejemplo que les acabo de poner, se le puso una situación aparentemente nueva y fue ubicarle nuevamente un juguete que estaba lejos. ¿Qué fue lo que hizo Lauren en ese momento? ¿Sí lo recuerdan? En el momento en que se le ubica el juguete, Lauren lo que hace es volver a tomar el esquema que ya construyó, ¿cierto? Y sencillamente saber que no lo va a alcanzar con las manos, sino que lo va a alcanzar a través del palo. Ahora yo les pregunto, y volvemos a la pregunta que les estaba haciendo. ¿Quién nos enseñó a que si se me va un objeto debajo de la cama, puedo utilizar el escobero o la escoba para poder alcanzarlo? La compañera decía, ay, profe, eso por allá en algún momento de pronto lo intuimos. ¿Será que realmente lo intuimos? No, porque digamos, uno a veces dice, uy, no, cayó muy lejos. Entonces, uno no sabía y la mamá puede decirle, con la escoba, intenté con la escoba a ver si lo alcanza y lo puede sacar. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto al observar a la mamá, ¿cierto? Aprendimos que a través de la escoba podemos sacar algo debajo de la cama, más o menos. Pues esa Podría sería una ser, opción. sí. Pues yo digo que ya es por medio entonces de la observación, ya que de pronto el niño a través de un adulto toma como el ejemplo y aprende de pronto a diferenciar de pronto que la mamá pues no se agacha, digamos, para limpiar el mugre, sino que ella como que lo recoge con la escoba. Entonces pues el niño de pronto asocia esa manera en la que se refleja el adulto para aprender por sí solo y de pronto intentar a ver si le funciona. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con este tema del esquema? ¿Cómo lo entendemos? ¿Será que eso tiene relación con eso que estamos viendo acá? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo que sí, porque pues la formación del conocimiento es adquirido por varios temas o varias ideas que nos inculcan y nosotros vamos formando nuestro propio conocimiento. Entonces es como un rompecabezas, cada persona aporta una pieza importante para que su desarrollo sea integral. Exactamente, muy buen aporte. Definitivamente somos un poco de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y Piaget lo que nos está diciendo es que precisamente esa interacción con el entorno hace que yo vaya construyendo estos esquemas y esos esquemas no son sino la clasificación que yo realizo de esa información, ¿cierto? O sea, yo voy ubicando esa información nueva con algo que ya tenía de una situación parecida. Entonces, ¿de dónde aprendimos a utilizar la escoba para sacar el objeto debajo de la cama? Pues una de dos, o lo observamos en algún momento, ¿cierto? Porque algún adulto lo hizo, o sencillamente porque ante una situación de esas, que muy seguramente nos ocurrió, como alcanzar de pronto eso que queríamos alcanzar, se construyó un esquema que se ha ido utilizando durante el tiempo, solo que no hemos sido conscientes de que efectivamente ese esquema está allí y lo hemos ido utilizando. ¿Listo? Vamos entonces con el supuesto número 3. ¿Quién más me ayuda? Ahí dice 3. El desarrollo cognitivo proviene de las interacciones que tienen los niños con su entorno físico y social. Al interactuar con su entorno, se van desarrollando y modificando los esquemas. De esta forma, al existir una interacción positiva o negativa, se descubre que su propia perspectiva del mundo no tiene por qué ser compartida por los demás. Bueno, ¿cómo lo entienden, Laurita? Pues
pues tiene algo que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Que el entorno en que se desarrolla el niño y pues con las personas con las que conviven modifican su forma de reaccionar frente a ciertas situaciones, ¿sí? O sea, bueno, son el reflejo de las acciones del niño, se puede decir, ¿no? Claro. ¿Y cuál puede ser el primero, cuál es el primer entorno en el cual se desarrolla el niño? Mi lugar. La familia. La familia, muy bien. Entonces, la familia es ese primer entorno que va La a primera fuente de facilitar o a conocimiento. gestar, ¿cierto?, esa serie de conocimientos. Y cuando hablamos de interacción positiva o negativa, ojo que no lo hablamos en términos, no sé, de la moral o algo así, sino que hablamos es de cuando los niños interactúan con otros, ¿cierto? Llámense adultos o llámense niños de su edad. Cuando es una interacción positiva, es orientada a que el niño descubre que efectivamente esos esquemas que él ha construido coinciden con esa interacción con su entorno. Es decir, lo que yo pienso coincide con lo que de pronto piensa mi compañero o la persona con la que está. Pero de repente también hay unas situaciones, y lo vemos mucho en los niños, que son esas interacciones negativas en el sentido en que el niño se va a dar cuenta que resulta que no todo lo que él piensa o no todos los esquemas que ha construido tienen que ser exactamente iguales a los de su entorno, ¿cierto? Y es cuando vemos, por ejemplo, las peleas de los niños. Que el niño quiere un juguete y el otro niño quiere el mismo juguete y empieza la pelea, ¿cierto? Y nos damos cuenta allí y de hecho hay que facilitar en esas edades que los niños puedan ir resolviendo sus problemas o esas pequeñas discusiones para que el niño se dé cuenta que es que el mundo que lo rodea no es igual a lo que él piensa, no es igual digamos, a su manera de pensar o a su conocimiento, sino que por el contrario existen diferencias y pueden ser compartidas o no con él. ¿Listo? Es decir, Profe, señor, qué pena que meter aquí la cucharada, como dicen popularmente, pero quisiera también hacer una anotación muy importante de esto que están hablando, y es que este es el principio básico de la teoría de la mente. Y como principio básico de la teoría de la mente, permite entender lo que es el proceso empático o la empatía, pues a partir de esto que tú estás hablando. Quería pues como resaltar. Muy bien. exacto, o sea, es cuando el niño empieza a descubrir que efectivamente hay diferencias, ¿cierto?, entre estos esquemas o estos conocimientos que él está construyendo con su entorno. Y allí es cuando, digamos que debemos darle la posibilidad de que él mismo vaya interactuando y vaya buscando soluciones precisamente a ese tipo de situaciones conflictivas. ¿Bien? Normalmente los adultos, y me incluyo porque también me ha ocurrido, uno se involucra en esas discusiones, ¿cierto? Y no permita que el niño, digamos, se dé la posibilidad de interactuar de forma contraria digamos, al esquema que él ha construido. Bueno, vamos con el punto 4. Bueno, hasta ahí de pronto alguna duda o inquietud que vaya surgiendo, ¿no? En el chat no hay No nada sé, por hay ahora. otra. Bueno, entonces vamos con el punto 4. Ya casi vamos finalizando esta parte. Son 5 nada más. ¿Quién me ayuda con esta partecita? Yo, el Dale. proceso mediante el que las personas interactúan con el entorno es constante. Las personas interpretan los acontecimientos nuevos a partir del conocimiento que ya tienen, asimilación, pero también modifican su conocimiento como resultado de tales acontecimientos, acomodación. Por ejemplo, aprendizaje nuevo, idioma, conocer una cultura diferente, enfrentar una situación de crisis. Bueno, muy bien, vamos hasta ahí. Entonces, otro de los supuestos de Piaget, él nos va a hablar de dos procesos que van a ser muy importantes en el proceso de aprendizaje. En la forma de Laurita, por favor, suba el volumen. Ok. Piaget nos va a hablar de dos procesos que van a ser muy importantes y esenciales en el proceso de aprender o de conocer el mundo, y es el proceso de asimilación y el proceso Y de acomodación. acomodación. Bien, el de asimilación tiene que ver con
la forma como yo interpreto el mundo, ¿cierto? Acá me están hablando de interpretar esos acontecimientos nuevos a partir de un conocimiento que ya tengo. ¿Recuerdan que hemos hablado de esquemas? Todo el tiempo estamos construyendo esquemas o estamos clasificando una serie de información y a partir de esa información es que vamos interpretando los o situaciones que ocurren nuevas en nuestro mundo. Entonces, cuando esos acontecimientos nuevos coinciden, ¿cierto? A un esquema que de pronto yo ya tengo, se llama asimilación, o sea, yo asimilo ese nuevo evento con un esquema que de pronto yo ya tengo construido, ¿cierto? Pero también ocurre un proceso de acomodación que implica una modificación de ese conocimiento que yo ya tenía previo. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a mirar este círculo azul, y vamos a tratar de entender qué dice ahí. ¿Quién me quiere decir acá en este círculo azul qué dice? Aprender en diferentes idiomas, ¿no? Aprender en diferentes idiomas. Listo. Laura, dime cómo sacaste esa deducción. Porque ahí dice aprender en español y en inglés. Ok. En ese caso, Laura, ¿cuál de los dos procesos estás haciendo? ¿Asimilación o acomodación? Es decir, ¿tú sabes inglés? ¿Algo de inglés? ¿En algún momento has visto Sí. esta palabra to learn? Es acomodación, ¿no? Sí. ¿Por qué acomodación? Porque según un aprendizaje que yo ya tengo, deduzco de que las siguientes palabras dicen lo que yo sé, pero en este caso lo que dice la primera, ¿no? Ok, ¿segura que es acomodación? Aunque, no, sí, asimilación puede ser porque también pues yo modifico el conocimiento que tengo, adquiero un nuevo conocimiento mediante, no, sí, es asimilación porque según lo que yo tengo, yo lo modifico y adquiero un nuevo conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, Laura, que fue la que me dijo qué significaba eso, inicialmente está haciendo un proceso de asimilación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Mirando estos símbolos, que en este caso pues es el castellano, la palabra aprender, y mentalmente lo que está haciendo es revisar si en sus esquemas mentales hay algo que de pronto le permita entender eso. Ahora, como también conocemos algunas palabras en inglés, ¿cierto? También logra entender estos símbolos de acá que dice to live. Ahora, hace una deducción lógica y es que acá hay otros idiomas, ¿cierto? Que muy seguramente va a decir la palabra aprender. Ahora, le hago una pregunta a Laura. Laura, ¿tú sabes qué dice acá? Pues seguramente debe decir aprender como en un idioma asiático, creo que es japonés, y el otro es árabe. Dice, ¿cómo haces para saber que aquí se está utilizando un idioma asiático y aquí no? Pues porque lo he visto a lo largo de mi vida ese idioma. O sea, no lo he visto tan directamente, pero lo he visto como en pequeños momentos de mi vida, ¿no? O sea, en algún momento viste seguramente algunos códigos como estos, símbolos, dejémoslo en términos símbolos, y por tanto puedes decir que eso es un idioma japonés, ¿cierto? Ahora, si yo no te hubiera ubicado esta palabra, Laura, ¿tú hubieras sabido qué dice ahí? No, o sea, si no estuviera el castellano y lo de inglés, no lo habría entendido tan rápido. No, o sea, o ni siquiera sabría qué se dice. Exactamente. Entonces, a través de este ejemplo, un ejemplo sencillo, digamos que quiero que entendamos estos dos conceptos de asimilación y acomodación. Inicialmente hacemos un proceso de asimilación, ¿por qué? Porque este acontecimiento nuevo, ¿cierto? Bueno, este estímulo nuevo, como lo quieran llamar, sencillamente yo intento ubicarlo en algún esquema que yo ya tenga, un conocimiento que yo ya tengo. Efectivamente, en este caso ya tenemos el idioma castellano y algunos muy seguramente en inglés. Pero si intentamos hacer un proceso de acomodación, es decir, en el que podamos entender realmente qué dice acá, ¿cierto? Muy seguramente que tenemos que crear un nuevo conocimiento. Y para ello, como eso no nos coincide con ningún esquema que de pronto tengamos en mente, pues muy seguramente tendríamos que empezar a revisar cada uno de estos símbolos, qué significa para efectivamente poder leer toda la palabra. Vamos a seguir leyendo entonces esos dos recuadros para terminar de entender estos conceptos. ¿Quién me quiere ayudar?
Bueno, dice, la asimilación casi siempre es una condición necesaria para que se produzca la acomodación. Es necesario poder relacionar una experiencia nueva con lo que ya se sabe para poder aprender de ella. Durante la, ok. Sí, durante el aprendizaje se manifiesta de manera especial el proceso de acomodación, debido a que es entonces cuando tienen lugar los principales cambios cognitivos. Sin embargo, no podrá ocurrir si no puedo relacionar, entre paréntesis similar, dicho acontecimiento con los esquemas internos propios. Aprendizajes significativos basados en problemas. Bueno, aquí les coloco de referencia a estos dos tipos de aprendizaje porque en teoría debería ser los que, digamos, el tipo de aprendizaje que nosotros los docentes deberíamos propiciar en el estudiante, ¿cierto? En la medida en que yo permita que un nuevo conocimiento, ¿cierto? Digamos que coincida con algo que ya el niño tiene consigo mismo, y a partir de ese esquema que él ya tiene construido, que él pueda aprender algo nuevo, digamos que sería el ideal, y por eso Piaget lo habló como algo tan importante, y hablaba de que el entorno interactuaba constantemente. Nosotros somos el entorno del niño en el caso de la escuela, ¿cierto? Y de esa manera es que el papel o el rol del docente tiene que estar dirigido a eso. ¿Cómo poder hacer un proceso de acomodación en el cual, por ejemplo, si le quiero enseñar matemáticas, le puedo enseñar matemáticas a partir de un proceso en el cual el niño pueda asimilar ese nuevo conocimiento con unos esquemas que él ya tiene, ¿sí? De tal forma que todos los aprendizajes en el niño serían de este tipo, significativos. ¿Por qué? Porque haría esa relación entre ese nuevo conocimiento y eso que de pronto ya conoce, ¿cierto? Y fíjense que aquí da un giro muy grande en la teoría de la cognición respecto al conductismo, porque ya aquí reconocemos al ser humano no como un tablero en blanco, sino que efectivamente ya tiene escritas, ¿cierto? Digamos que una serie de conocimientos, de experiencias, de vivencias, y a partir de esas experiencias es que debo gestar ese nuevo conocimiento. ¿Listo? Hasta ahí es claro. De pronto comentarios, dudas, inquietudes. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Algún comentario, aporte? Bueno, vamos con la última entonces. Y ya después de eso, entonces empezamos el conversatorio. Entonces, el quinto supuesto que nos va a hablar Piaget es que las personas están intrínsecamente motivadas para intentar encontrar el sentido al mundo que les rodea. Entonces, a partir de esos dos procesos de asimilación y acomodación, él nos va a hablar de una serie de acontecimientos que de pronto nos pueden ocurrir en la vida, ¿cierto? En ese entorno, que puede generar un estado de desequilibrio, lo que llamamos estado de incomodidad mental. Les coloco un ejemplo. Por ejemplo, algo trágico, yo qué sé, la muerte de un familiar. Si en ese momento, con las personas que vivimos, ejemplo, mamá y papá, si en ese momento me llegasen a faltar, pues muy seguramente me va a generar un estado de desequilibrio. ¿Por qué? Porque obviamente es un acontecimiento que no espero, pero sobre todo es un acontecimiento que no puedo asimilar a partir de los esquemas que de pronto haya podido construir. ¿Qué nos dice Piaget? Solamente cuando esos esquemas se sustituyen, se reorganizan o se integran mejor, o sea, solamente cuando ocurre el proceso de acomodación, se llega a poder comprender y explicar, ¿cierto?, ese fenómeno desconcertante. Es decir, si en este momento, por ejemplo, bueno, no hablemos de algo trágico, hablemos de algo hermoso. Por ejemplo, cuando uno se enamora, en la etapa en la que ustedes están de enamoramiento, ¿cierto? Muchas veces cuando una persona llega a nuestra vida y nos genera esa sensación de enamoramiento, también me puede generar un desequilibrio y también me puede generar un estado de incomodidad. ¿Por qué? Porque seguramente estoy sintiendo o viviendo de pronto cosas que antes no había vivido y por tanto no lo puedo asimilar o no lo puedo equiparar a algo que ya hubiese tenido construido en mi mente o en un esquema mental.
¿Listo? Entonces, ¿cuándo puedo decir que vuelvo a este proceso de equilibrio? ¿Cuándo puedo decir? Pues cuando efectivamente construyo unos nuevos esquemas mentales que me permitan comprender esa situación que está pasando en mi entorno. Situaciones pues pueden haber muchas, ¿no? El tema de la situación que estamos viviendo actualmente, las mismas deudas, una ruptura amorosa, o por ejemplo esta mañana abordábamos el tema de salir a otro país, a vivir a otro país, ¿cierto? De repente son situaciones nuevas que si no logro asimilar o no logro comprender a partir de los esquemas que yo he construido, pues obviamente eso me va a desequilibrar. Y solamente cuando de pronto empiezo a habituarme, bueno, habituar no es el término, cuando empiezo a comprender de pronto esa situación con nuevos conocimientos que pueda construir, allí es cuando se da la oportunidad de volver a ese equilibrio. No sé si es claro, ¿sí? Ese proceso. O sea, los esquemas serían como estrategias de adaptación, se podría decir. Exacto. ¿Quisieras darme un ejemplo? No sé si en algún momento te ha ocurrido. Pues sería cada vez que yo cambiaba de colegio, pues había un ambiente diferente porque pues convivía con personas diferentes, ¿no? Se podría decir eso, que cada vez que uno cambia de colegio, uno ingresa a un ambiente diferente en que uno se tiene que adaptar, tiene que esto, construir el propio esquema. Exacto. Y en esa situación, pongamos ese ejemplo, ¿cierto? En el que llego a un nuevo colegio, ¿cierto? A compartir con nuevos compañeros, nuevos profesores, incluso un espacio, una infraestructura diferente. Yo intento percibir o interpretar esa situación con algo que de pronto me haya ocurrido, con un esquema mental que ya haya construido. Intento asimilar esa situación. Pero si yo no encuentro ningún esquema o ninguna situación parecida a esa, pues ahí es donde me va a generar desequilibrio. Entonces ahí es donde puedo empezar a sentir, ¿cierto? Una cantidad de cosas que efectivamente tienen que ver con esto que Piaget habló de un estado de incomodidad mental. Ahora la pregunta es, ¿cómo te lograste acomodar a propósito de este término? Laura, ¿en qué momento ocurrió esa acomodación? ¿Cierto? ¿Y en qué momento lograste equilibrar esa situación o volver a ese estado de equilibrio en la situación que estás hablando? Pues eso es ya después de después de que ha pasado cierto tiempo, que ya tienes como más relación con las compañeras, entonces ya sabes esto con quién tienes como mejor relación, mejor interacción. Sí, o sea, todo es de esperar un poco más de tiempo. Y efectivamente el tiempo te va a permitir construir esas nuevas situaciones o esos nuevos esquemas o esos nuevos conocimientos que te van a permitir precisamente acomodarte a esa situación. ¿Listo? Entonces, a partir de estos últimos supuestos, es que vamos a dar espacio al conversatorio y es efectivamente de cómo estos procesos, bueno, acá hablamos de unos procesos, solamente coloco algunos y obviamente no los hemos abordado hoy, no vamos a alcanzar a abordarlos tampoco. Unos procesos de primer nivel y unos procesos que de pronto son un poco más estructurados, hablando de procesos mentales, ¿cierto? Un proceso de atención, un proceso de memoria, incluso de lenguaje, de pensamiento, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, el ser humano tiene estos procesos, ¿cierto? Y cuenta con las capacidades para desarrollar estos procesos. ¿Qué pasa en una situación de crisis? ¿Cierto? Ahí el muñequito se rompió la cabeza, ¿verdad? Y en ese momento, en una situación de crisis, de cambio, de pronto de desequilibrio, como nos lo hablaba Piaget, ¿qué pasa entonces? ¿En qué momento vuelvo nuevamente a ese estado de equilibrio? ¿Y de qué manera o qué tiene que ver esto que estamos viendo hoy de estos procesos mentales, de la asimilación, de la acomodación? ¿Qué tiene que ver eso con una situación de crisis que yo de pronto pueda estar viviendo? Entonces, ya aquí le doy la palabra a la profe Albita para que entonces iniciemos Pro- el conversatorio. Señora, ¿alguien? Exacto. Profe,
Son las 4 de la tarde, entonces pues para tener en cuenta también que a las 4:30 tenemos el otro Sí, encuentro. señora, ya iniciamos el conversatorio y vamos, ya con eso vamos concluyendo. Entonces, profe Albita, te doy la palabra para que eh, empecemos el conversatorio y pues esperamos la participación de ustedes, ¿listo? Voy a colocar estas preguntas entonces en el chat para que vayamos participando allí en el chat o a través del micrófono, ¿listo? Profe Elvita, no te estamos escuchando, profe. Que después de esta presentación que ha hecho la profesora Laurita, pues quedan muchos interrogantes frente a lo que ese aprendizaje nos enseña frente, y yo creo que muchos se han preguntado, ¿y qué he podido hacer cuando me he encontrado con una situación difícil? Entonces, seguramente con eso terminaron. Son muchas las veces que sin darse cuenta, ustedes han tenido que acudir a esos procesos que han aprendido, que los han desarrollado y han podido salir adelante. Por eso las preguntas que les traemos en esta tarde es ¿qué relación existe toda este encuentro, todo lo que se ha planteado, lo que ha planteado aquí Piaget en sus procesos cognitivos, qué relación tiene con lo que se ha venido viviendo en la etapa de pandemia? ¿Qué les ha sucedido a ustedes y cómo han solucionado o cómo les han podido salir o hundirse dentro de ella? Porque unos no logran salir. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué alguno de ustedes puede responderme esa pregunta y diga qué relación ha tenido estas dificultades y cómo las ha resuelto? Pues yo Profe, pienso, ok, alguien me... sí, pues según lo que ahorita hablábamos acerca de lo que dice Piaget, de la influencia, eh, pues la acomodación la hemos tenido que vivir, se puede decir que todos, porque nos tuvimos que acomodar a todo lo que pues se iba implantando, que el gobierno iba diciendo, que se iba realizando en los pueblos, incluso en la universidad, en este proceso de aislamiento preventivo obligatorio. Tuvimos que nosotros transformar nuestros esquemas, bueno, irlos adaptando, acomodando a lo que vivíamos para pues para poder tener una vida más llevadera, ¿sí? Muy bien, ¿quién quiere agregar algo más? Pues es que como fue algo de imprevisto, nadie estaba preparado para eso. Entonces esto, pues obviamente que todo el mundo tuvo un desequilibrio. Y pues puede ser que unas personas lo vivió más duro que otros porque no estaban en su diario vivir, no estaban acomodados a una vida, digámoslo así, más sedentaria, sino que esto era más de, no sé, de rumbas, de vida social. Entonces yo creo que a esas personas al no tener un ambiente o algo que lo relacione, o sea, algo que para poder ayudarlo a asimilar esa situación, tuvo como más problemas de acomodarse, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere aclarar si tuvieron una situación donde no se han podido todavía acomodar? ¿No lo han podido asimilar y poderse acomodar con la situación que se está viviendo? Ejemplo, Profe, sí, digamos, yo tengo una niña, ¿no? Entonces, por lo sí, menos a los niños ha sido más difícil como entender que no pueden salir, que no, o sea, que no puede hacer lo mismo que hacía antes. Entonces es como un poco más complicado lo de la acomodación en niños, digamos, tan chiquitos. Ella tiene 2 años, entonces como explicarles como que no puede salir porque si sale se puede enfermar. Entonces
en ellos es un poco más complicado, pero aún así ellos también como que van entendiendo que no pueden salir porque si salen se enferman. Entonces ellos se van acomodando y acoplando a cosas que puedan hacer en la casa. Profe, yo de pronto Laurita. agregaría, bueno, y de esos procesos, ¿cierto? Que hemos visto, Esa es la ¿cuáles estarían involucrados? Es decir, por ejemplo, en el caso de Valentina, que nos está hablando de su hija, ¿qué proceso crees que está utilizando en ese momento tu hija? Incluso, ¿qué procesos mentales estás utilizando tú para de pronto enfrentar esta situación? ¿Será que utilizamos la memoria? ¿Será que utilizamos el pensamiento? ¿Será que utilizamos el lenguaje? ¿De qué manera se ven involucrados esos procesos? ¿Tú qué dices, Valentín? Pues yo creo que utilizaríamos como el pensamiento, la razón, como, pues digamos, en ella como el lenguaje para hacerle entender el por qué no salir. Y en ella como el entender ese por qué, creería yo. Bueno, ¿quién más? Pues también sería como llevarle el juego que veían en el colegio o en la casa, o sea, el juego que veían en el colegio o en la calle con sus amigos, llevar ese juego a la casa, ¿no? Pues darle un ambiente creativo que está más acostumbrado. Sí, ese sería como hacer que el niño no se sienta como tan aislado y dar actividades, ser creativo frente a este tipo de situaciones que se presentan con ellos, ya que ellos es como más complicado de hacerlos entender. Gina, Pero, y en ese caso, sí, perdón, profe, en ese caso, ¿tú crees que se están creando nuevos esquemas mentales en el caso de tu hija o en tu caso, por ejemplo? No, yo no tengo hija. Creería que sí, porque así mismo como hacemos esa creatividad, así mismo vamos enseñándole a los niños nuevas cosas y ellos van aprendiendo diferentes, perdón, diferentes, ¿cómo no encuentro la palabra? Para relacionarla. van acomodando. Sí, van acomodando su conocimiento y respecto al entorno con el que están conviviendo. Es que yo dije hija porque te vi en una foto con una niña. Me disculpo. Ok, entonces se van construyendo nuevos esquemas. Muy bien, chicos. ¿Quién más? Sí, claro. Y también se ¿Cuál va de organizando esos? el pensamiento crítico, ¿no? Porque al decirle a la Claro, niña no va salga, complementando, va saliendo de sí, los entonces ¿Sí? ¿Qué pasó? sí, profe, que se va organizando también el pensamiento crítico, pues al decirle a la niña no lo haga, ella va, su cerebro va a interpretar y va a decir, no lo puedo hacer porque esto me va a traer consecuencias, de igual manera no habrá interacción social, porque ya el niño ya como que ya se cohíbe de la sociedad, pues porque en este tiempo de pandemia pues uno no puede tener interacción social, sino más bien familiar, se puede acoplar pero la familia, adecuar la familia. Según eso, ¿cuál ha sido o qué factores son los que han influido más negativamente en ustedes o positivamente en que hayan aplicado? ¿Qué proceso? ¿Qué han hecho ustedes para lograr salir adelante o que la han llevado a una crisis? A cualquiera que quiera contar, que ha tenido dificultades o que haya salido, tenga un esquema con el cual ha podido salir de esa angustia, de ese temor, de ese estrés, de todo lo que se nos ha presentado en estos tiempos. Profe, esto, yo como le ayudo a unas primas con unos trabajos, porque ellas, pues, la mamá no entiende los trabajos y ella lo primero que dijo fue, no, la voy a sacar de estudiar. Entonces yo le dije que no, que si la niña necesitaba apoyo, que yo le ayudaba en lo que fuera. Y la niña viene prácticamente todos los días y yo la ayudo, simplemente porque la señora no asimiló y no acomodó
que nadie estaba preparado para vivir esto, y ella la primera opción que dio fue sacarla, y yo le dije, no, pero ¿cómo va a dejar que la niña quede como en stand-by con los conocimientos? Yo le dije, ella puede venir todos los días a mi casa, y ella viene todos los días, entonces es una forma de, digamos, de ayudarle también a los demás, que solo no se pueden quedar con lo que tienen en la casa, sino que uno también puede hacerle fácil, le puede facilitar a los niños también conocimientos, ¿no? O sea que ahí la solución fue, la resolución de problemas sería evadir, ¿no? Que tomó la señora, la decisión que tomó la Sí, señora, evadir esos problemas. sí, 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 son dos situaciones ella no, diferentes, ¿no? sí, porque ella Una, no, realmente ella no asimiló y no se adaptó al cambio que hubo en el mecanismo de educación. Ella dijo, no, es que yo no estoy preparada para eso, y ella ahí se quedó. Entonces yo le dije, no, pues la niña puede venir todos los días y yo le ayudo. Pero fíjense, chicos, cómo en esa situación, y gracias María Fernanda por de pronto contar, cómo en esa situación, por ejemplo, en el caso de la señora, ¿cierto? No hay un esquema mental que de pronto ella haya podido construir para afrontar esa situación, ¿no? Seguramente no se vio en la capacidad de acompañar en las tareas a su hija, ¿cierto? O de pronto de poder realizar una educación desde casa. ¿Sí? Diferente de pronto de ya la construcción de esquemas mentales que tenemos nosotros, en el caso de María Fernanda, muy seguramente por la universidad o por las experiencias que ha tenido, en el cual esos esquemas mentales te da la posibilidad de decir no, o sea, la solución, ¿cierto? No es retirar a la niña de estudiar, sino por el contrario, venga, adaptemos la situación, estudiemos desde casa, utilicemos otras estrategias y solucionemos de una manera diferente. Y fíjense que en ambas hay soluciones, solo que cada solución va acorde, ¿cierto? Como a cada esquema de pensamiento de cada individuo. Entonces, muy buen aporte. muy bien. Entonces, tengamos que la última pregunta en sí, ¿cuáles de estos procesos se ven más afectados, ¿sí? En esta época, en los niños, en los jóvenes, entonces, ¿cuál de esos procesos ustedes consideran que se ven más afectados? Profesora, pues yo creería que la interacción social, ¿no? Ya que al estar nosotros aislados, dejamos de convivir con el mundo, con el mundo. Entonces ya no nos reunimos con nuestros amigos, ya no conocemos a las personas y eso. Y más que todo en los niños, porque ellos a medida que van creciendo, pues, o que va pasando el tiempo, los días, van adquiriendo nuevos conocimientos, y al no tener como esa posibilidad de interactuar con sus compañeros, con la maestra, con alguna otra persona que no sea del núcleo familiar, le afecta pues a involucrarse más en la sociedad. Muy bien, otra persona. Profe, Pues yo diría pues esto que, bueno, sí, que la interacción social, pero también como el ambiente de juego al que ellos están acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un primo que, bueno, pues que él es de síndrome de Down, y él en el colegio le enseñaban más que todo mediante juegos, o sea, eran las clases muy didácticas. Y pues ahorita que está encerrado, ahora es la mamá la que le tiene que ayudarlo a darle clases, pero pues él en el momento que da clases se supone que tiene que estar sentado ahí mirando la pantalla a la profesora, y es algo que no está acostumbrado, ¿sí? Y pues esto tampoco es que para la madre sea algo fácil eso, porque pues ella, el trabajo le consumía mucho tiempo. O sea, pues sí, sería algo la interacción social, pero también como el medio de juego en los niños, que eso les ha sido afectado. Bueno, los demás, ¿qué opinan con relación a eso mismo? profe, hay Eh, una pregunta en el sí, chat que hace un estudiante, y también para que vayamos concluyendo, porque ya ahorita a las ya. 4:30 hay otro ¿Quién? encuentro, y es, ¿los niños tendrán de algún modo a futuro secuelas por estar tanto tiempo encerrados? No sé si su merced le quiere resolver la duda a la estudiante, profe. Bueno, pues yo digo una cosa. Uno tiene que estar
preparado, ya entrando a la etapa en que estamos viviendo, debe vivir todos los días como preparado para estar en contra de las cosas que nos hacen el mal, ¿cierto? Que nos ponen triste. Entonces yo tengo que valerme de alguna de las cosas en las que he tenido experiencia durante esta etapa de pandemia para decir, voy a apoyarme en esto. Si es que vamos a hacer una reunión con los niños, si nos vamos a poner a jugar, si nos vamos a hacer otra cosa o inventarnos en cualquier momento algo que disipe las situaciones, porque yo no me puedo guardar con cada situación difícil y una más que llega y otra más en todos los campos. Entonces yo pienso que estos procesos cognitivos a nosotros nos fortalecen para utilizarlos, digamos así, para decir si un niño no se puede poner a llorar porque se le quedó el juguete debajo de la cama y no pudo más, él empieza a pensar, y así empieza a reunir elementos que ha recogido en sus días y depende de la edad también, y podrá rescatar, porque si no puede, si finalmente considera que no puede, pues se va a valer de su misma mamá, se va a valer del hermanito, se va a valer del palo, si todavía no lo puedo manejar, seguramente va a pedir siempre ayuda. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarlos a resolver los problemas. Y estos elementos cognitivos nos están diciendo, pilas, no se vayan a quedar en el problema. Queremos que actúe, y eso nosotros nos están preparando para eso, con esos procesos que nos van a enriquecer y nos van a pasar de un pensamiento simple a un pensamiento ya mucho más fuerte, donde yo voy acumulando ya muchas cosas, ¿cierto? Entonces puedo tener la posibilidad. Ya me hicieron pensar, pero al niño que nunca lo dejan pensar en la casa, será un niño que siempre va a sufrir mucho. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo devolvemos? ¿Y cómo lo sacamos? Vemos que de pronto nos están esperando ya. Sí, profe, de pronto yo también agregaría ya como para ir como cerrando ese ciclo, porque ya a las 4:30 inician otra conferencia, bueno, otro encuentro, y es como estos procesos cognitivos de los cuales hemos estado hablando, digamos que están a disposición, ¿cierto? De todos nosotros los humanos, los individuos, indistintamente de la edad en la cual nos encontremos, y depende precisamente de nosotros, de ese papel activo que tenemos, ¿cierto? Con el entorno, de poder utilizarlo a favor, ¿cierto? O de poder construirlo y a partir de esos procesos, pues entender y adaptarnos a esas situaciones nuevas o a esas situaciones de crisis. Entonces, pues en el caso de todo lo que veníamos conversando es, claro, hay una situación nueva que tenemos que aprender, ¿cierto? Desaprender en algunas oportunidades y lograr entender precisamente a partir de esos procesos que cada uno Lograr tiene, cambios productivos. pero que de pronto a veces no utilizamos como recurso, ¿no? Entonces, pues, profe, vamos a irnos despidiendo los chicos. Chicos, ahora hay un encuentro que está dirigido también para ustedes, en caso de que quieran de pronto participar. El tema tiene que ver con, espérenme porque no lo tengo a la mano, no sé si Lady no me ayuda con el tema. Por si de pronto queremos participar, pues les dejaremos ahí en el chat también la información para que se unan a ese espacio. Entonces, profe, pues no sé si damos una conclusión o alguno de los compañeros que quiera concluir de este espacio, realizar alguna conclusión. Pues yo creo que esto es apenas un abrebocas que nos permite la psicología y que nos lleva a que deseemos saber más cosas y cómo crecer más en este desarrollo de potencialidades para que no nos dejemos vencer. Siempre hay solución para las cosas, siempre no nos dejemos llevar por el estrés, no nos dejemos llevar por las situaciones, es que hay que salir al encuentro de ellos para tratar de salvar las dificultades. Siempre hay caminos para andar, siempre.
unos con mayores dificultades, otros con menores dificultades, pero eso nos va a ayudar. Y todos estos procesos y la continuación en esta asignatura de psicología va dando un potencial muy grande para cuando ustedes sean maestros graduados, se van a encontrar con muchos problemitas frente a los niños, las diferencias que hay entre ellos y que nosotros tenemos que prepararlos para que enfrenten la vida, enfrenten las diferentes situaciones y vayan creciendo en el desarrollo de su cerebro. No sé si la verdad quiere decir algo más o Lady, pues sabemos que nos están pidiendo el espacio. Sí, no, profe, es precisamente eso, ¿no? Saber que contamos con unos recursos, saber que tenemos unos esquemas mentales ya construidos, saber que contamos con unas herramientas propias individuales que a veces de pronto no la creemos, ¿cierto? Y que a veces pensamos que de pronto no tenemos desarrollado, pero que sí tenemos desarrollado precisamente a partir de todas las experiencias que hemos tenido que vivir. Entonces es el momento de utilizar todos esos recursos y poder afrontar esta situación de desequilibrio que estamos viviendo todos y tratar de acomodarnos, ¿cierto? A propósito del término de Piaget, ¿cierto? Hacer una acomodación de la situación que estamos actualmente viviendo todos. Entonces, pues no, profe, yo no sé si de pronto los chicos tengan